Querida comunidad extraordinaria, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos y que se unan a mí en una noche más de relatos. En esta ocasión, estaremos compartiendo algunos testimonios de suscriptores que tienen que ver con encuentros con objetos voladores no identificados y seres de otros mundos. Querida comunidad, ¿alguno de ustedes ha experimentado algo así? Si es así, me gustaría conocerlo en la caja de comentarios. Recuerden, querida comunidad, si ustedes se preguntan, ¿estos relatos estarán basados en hechos reales? Lo que les puedo decir es que tal vez son más cotidianos de lo que creen, porque lo cotidiano también es extraordinario. Transportando. Nací en Costa Rica porque mis padres, siendo mexicanos, se mudaron por trabajo. Crecí entre dos países, pero sin quedarme mucho tiempo en ninguno. Mi infancia y juventud fueron un ir y venir constante. Nunca tuve un lugar fijo al que llamar hogar, pero me acostumbré. A los 21 años me subí a un tráiler y desde entonces no me bajé. Las carreteras se convirtieron en mi única constante. No tengo esposa, hijos, ni una casa. Mi hogar es el tráiler que manejo y siempre estoy trabajando. Me dedico a trasladar mercancías, consiguiendo contratos. Aunque parece que trabajo solo, nunca estoy completamente fuera de las reglas de este oficio. Ahora, con más de 50 años, he recorrido más kilómetros de los que muchos podrían imaginar. He visto cosas que ni otros piensan, no porque las busque, sino porque suceden. Viajando tanto las cosas pasan, y uno simplemente las ve. En 1997, me ocurrió algo que no he podido olvidar, aunque no intento darle más vueltas. No soy de buscarle sentido a lo que no lo tiene. Lo que pasó, pasó, y uno sigue. Sin embargo, algunos momentos se quedan, sin irse del todo. Eso que ocurrió en 1997 sigue ahí. Era marzo de ese año. Tenía un contrato para llevar un doble remolque desde Washington, D.C. hasta California. Después me pidieron seguir con otra carga hasta Phoenix, Arizona. Desde el principio, el recorrido me pareció raro. Un viaje de Washington a California ya era bastante largo. Lo lógico habría sido contratar a alguien más para la parte entre California y Arizona. Contratarme para ambas rutas era más caro y complicado, pero no hago preguntas. Si me pagan, hago el trabajo. Un día antes de comenzar el viaje, me llamaron para avisarme que no debía llevar mis propias cajas. La carga junto con el remolque ya estaría lista. No era algo nuevo. Con ciertos contratos, especialmente los del gobierno, a veces no te dejan saber qué estás transportando. Todo llega sellado y no te permiten acercarte a lo que llevas. Simplemente te dan las instrucciones, recoges la carga, la transportas y la entregas. He tenido contratos así antes. Nunca sabes qué hay dentro y solo te aseguras de que llegue a su destino sin problemas. En los papeles, siempre dice que el conductor no conoce el contenido, así que no es responsable si algo falta. Aunque no seas responsable del contenido, no puedes relajarte. La carga siempre está vigilada. Cualquier desvío o movimiento raro es detectado. Pagan bien, pero lo único que te salva de meterte en problemas es hacer lo que te piden, sin preguntar nada. El lugar donde me entregarían la carga era una instalación de la DEA. No me preocupé demasiado. Tal vez eran documentos o bienes confiscados a traficantes. No era raro que no quisieran que el conductor supiera qué llevaba. No hice preguntas. Lo importante era hacer el trabajo y seguir adelante. Sin embargo, cuando llegué y recibí los papeles para firmar, algo me llamó la atención. Había 2 cajas en la lista, pero una venía de la Fuerza Aérea y la otra del Departamento de Defensa. Eso no cuadraba con lo que conocía.
Era raro que la DEA manejara una carga de la Fuerza Aérea y del Departamento de Defensa al mismo tiempo. En mis años de trabajo, nunca había visto que estas agencias se mezclaran. Cada una manejaba sus propios envíos. La Fuerza Aérea tenía sus propios medios, y lo mismo con el Departamento de Defensa. No necesitaban involucrar a nadie más, mucho menos a la DEA, que se enfoca en otras cuestiones. Esto me hizo pensar que, tal vez, estaban moviendo algo sin que otros lo supieran. Parecía que querían evitar que la información saliera a la luz. Aún así, no era mi asunto. Mi única tarea era llevar la carga de un punto a otro, sin hacer preguntas. Firmé los papeles como siempre. Me subí al tráiler y me preparé para el largo viaje. El trayecto de Washington, D.C. hasta California era largo. Con un doble remolque, todo se volvía más lento y agotador. Calculé que me tomaría unos 3 días con las paradas necesarias. Ya había hecho viajes así antes, pero esta vez se sentía algo distinto. Desde el comienzo del recorrido había una incomodidad en el ambiente, aunque no lograba identificar qué era. Salí por la mañana, como siempre, y las primeras horas fueron normales. No había mucho tráfico y las carreteras estaban despejadas. A medida que avanzaba, pasé por lugares que ya conocía bien. Había hecho tantos viajes como este que el paisaje me resultaba familiar. Recuerdo pasar cerca de las montañas Apalaches. En otro momento me habría detenido a descansar o simplemente a ver el paisaje, pero en esta ocasión no sentía ganas de parar. Lo único que quería era terminar el trabajo lo antes posible. Hice mi primera parada en Virginia, en un restaurante de carretera sin nada especial. Era el típico lugar donde camioneros como yo paraban a comer algo rápido antes de seguir. No recuerdo mucho de la comida. Era sencilla, lo justo para mantenerme despierto y con energía para seguir conduciendo. Lo que sí recuerdo es que el ambiente en ese lugar también se sentía raro. Los pocos clientes estaban en silencio y nadie parecía tener ganas de hablar. Terminé de comer y pedí un café que, aunque no era muy bueno, al menos me ayudaría a no dormirme al volante. Después de esa pausa, seguí manejando. Las horas pasaban y se sentían más largas de lo habitual. El paisaje que en otras ocasiones me resultaba interesante, ahora parecía monótono. El ruido del motor del tráiler se hacía molesto, pero no tenía opción. Debía seguir adelante. Las paradas se volvieron más necesarias conforme el cansancio aumentaba. Finalmente decidí detenerme en Nuevo México, donde encontré un estacionamiento para tráilers y pude dormir unas pocas horas en la cabina. Durante todo el trayecto, hubo algo que no pude ignorar. Desde el primer momento en que salí de D.C., noté una nube que no parecía normal. No era porque nunca hubiera visto una nube antes, claro está. Las nubes son comunes en cualquier viaje, pero esta en particular tenía algo que no me cuadraba. Era difícil de describir, pero la forma que tenía no encajaba con las demás. A simple vista no parecía nada raro, pero cuanto más la observaba, más incómodo me hacía sentir. Al principio no pensé mucho en ella. Parecía una simple nube más en el cielo, y seguí manejando sin darle demasiada importancia. Lo extraño comenzó cuando noté que, a lo largo del viaje, esa misma nube seguía en el cielo, como si me estuviera acompañando. No soy alguien que se ponga a analizar el clima, pero era imposible no fijarme en ella. Aunque las nubes se mueven y cambian de forma según el viento, esta no lo hacía. Seguía ahí, inmutable, mientras yo recorría cientos de kilómetros. Por más lejos que avanzara, cuando alzaba la vista la veía. Al principio intenté pensar que solo era una coincidencia, pero conforme avanzaba el viaje, se volvía más y más difícil ignorar lo que estaba sucediendo.
Finalmente, cuando llegué a California, ya en pleno desierto, ahí estaba todavía. La misma nube, con su forma peculiar, se mantenía en el cielo, como si hubiera viajado conmigo todo el trayecto. No sé qué esperar de algo así, pero no me gustaba la sensación que me dejaba. No era natural, pero tampoco iba a detenerme por algo que no podía entender. Mi objetivo era entregar la carga, y lo demás no era de mi incumbencia. El lugar de entrega estaba aislado, en medio del desierto. Era un sitio seco, sin vegetación, ni vida alrededor. No parecía un lugar secreto ni con mucha seguridad, lo cual me sorprendió, considerando la carga. Normalmente algo así tiene un control más estricto, pero aquí no parecía importar. No me puse a pensar por qué, simplemente seguí el protocolo. Me bajé del tráiler, entregué las llaves del remolque y me enfoqué en los papeles. Mientras descargaban la mercancía, aproveché para solicitar los documentos de mi siguiente carga, la que debía llevar a Phoenix. En ese momento noté algo más. Tanto quien recibió mis papeles como quien me entregó los nuevos llevaban uniformes con la insignia de la NASA. No era común ver a gente de la NASA en un sitio así. Las instalaciones no parecían tener relación con investigaciones especiales. Aún así no hice preguntas. En este trabajo, cuanto menos sepas, mejor. Firmé los documentos y seguí adelante. El viaje hacia Arizona fue tranquilo. Conocía bien esas carreteras y el tránsito era ligero. Había recorrido esa zona varias veces antes y no esperaba problemas. Sin embargo, seguía sintiendo una incomodidad. Aunque trataba de enfocarme en el viaje, no dejaba de pensar en una nube que había estado sobre mí desde el inicio. Cada tanto levantaba la vista para comprobar si seguía ahí. Y siempre lo estaba. A estas alturas ya no parecía algo normal. Después de tantos kilómetros, cualquier nube habría desaparecido o cambiado de forma, pero esta no. Seguía igual, como si me vigilara. Cuando crucé la frontera hacia Arizona, hice una parada rápida. No era algo que tenía planeado, pero noté que una de las ruedas del remolque necesitaba una revisión. Me detuve en una estación de servicio y bajé para ver el problema. Era un ajuste menor, nada grave. Pero mientras trabajaba miré al cielo otra vez. Ahí estaba la nube, en el mismo lugar y con la misma forma. No sabía por qué, pero cada vez me inquietaba más. Había visto muchas situaciones raras en mi vida, pero nada como esto. Sabía que no era algo natural, pero no tenía idea de qué hacer al respecto. Terminé de revisar la rueda. Bebí un poco de agua para refrescarme y decidí seguir adelante. No tenía sentido perder más tiempo pensando en algo que no podía explicar. El viaje continuó sin contratiempos. Las horas pasaban y la carretera se extendía delante de mí, como siempre. Nada parecía fuera de lo común, al menos no en el camino. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba, comencé a sentir una tensión que no sabía de dónde provenía. No había tráfico, no había obstáculos, pero algo no estaba bien. Era como si todo a mi alrededor estuviera esperando que algo sucediera. Finalmente, cuando el reloj marcó las 6:40 de la tarde, algo cambió. En ese momento vi algo que no podía explicar. Desde la nube que había estado encima de mí durante todo el trayecto, algo comenzó a descender. No era una gota de lluvia ni nada similar. Era algo sólido, con una forma que no parecía natural. Tenía la forma de una V, algo que no debería estar ahí, flotando en el cielo. No podía confundir lo que estaba viendo. Era una nave,
Un objeto volador que no había visto antes en mi vida. Lo que tenía delante no era normal. Era un ovni, en toda la extensión de la palabra. La nave tenía 7 luces que parpadeaban encendiéndose y apagándose de manera que nunca había visto antes. Las luces no seguían ningún patrón que pudiera identificar, pero lo más extraño de todo era cómo cubrían el cielo. Al verla, no podía decir si estaba más cerca de lo que parecía o si la nave era extremadamente grande, pero lo que sí estaba claro es que, cuando se movió, cubrió por completo la luz del sol. Desde mi posición, el objeto bloqueó toda la luz y por un momento todo se sumió en la oscuridad. El sol había desaparecido detrás de esa cosa. No entendía lo que estaba viendo, pero no podía apartar la vista. No había sonidos, ni zumbidos, ni ningún tipo de ruido que acompañara el movimiento de la nave. Pero ahí estaba, moviéndose lentamente sobre mí. Era tan real como cualquier otra cosa que hubiera visto antes. No había duda de que lo que tenía frente a mis ojos era algo que no pertenecía a este mundo. La nave no descendió ni se acercó más, pero se colocó justo encima de mi tráiler. En cuanto lo hizo, todo lo que era electrónico dentro del vehículo empezó a fallar. Las luces del tablero comenzaron a parpadear sin control. La radio se encendía y apagaba por sí sola. Era como si todo lo que dependía de la electricidad se hubiera vuelto loco al mismo tiempo. En mis años al volante nunca había visto algo así. Ni siquiera en los peores problemas eléctricos o fallos técnicos había experimentado algo tan descontrolado. Lo más extraño de todo fue la sensación que tuve. Por un breve momento, sentí como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No fue algo exagerado ni dramático, pero de alguna manera todo a mi alrededor pareció congelarse. No puedo explicarlo, pero fue como si el mundo entero se hubiera pausado por un segundo. Era una sensación incómoda, como si algo invisible hubiera interferido con el paso del tiempo, pero solo por un instante. Después de ese momento extraño, el objeto comenzó a moverse de nuevo. No fue como si desapareciera de repente. Simplemente empezó a desplazarse más rápido. La nave se dirigía hacia el noreste, pero no a la velocidad de un avión comercial. Se movía rápido, sí, pero lo suficientemente lento para que pudiera seguirla con la vista, hasta que se perdió en el horizonte. El cielo estaba despejado y pude ver cómo se alejaba poco a poco, hasta que ya no quedó rastro de ella. Una vez que el objeto desapareció, todo en el tráiler volvió a la normalidad. Las luces del tablero dejaron de parpadear, la radio se estabilizó y el GPS comenzó a funcionar otra vez, como si nada hubiera pasado. Fue como si el mal funcionamiento nunca hubiera ocurrido. Me quedé sentado ahí, sin saber qué hacer o qué pensar. Lo que había visto era real. No había duda de eso. Pero tampoco había nada que pudiera hacer al respecto. No iba a detenerme a pensar más en lo sucedido, así que continué con el viaje hacia Phoenix, como estaba planeado. Al llegar a Phoenix para entregar la carga, me encontré con algo que me dejó sorprendido, aunque ya no debería sorprenderme después de lo que había visto. Resulta que alrededor de las 7 de la tarde, tal vez miles de personas habían visto lo mismo que yo. No era solo una historia extraña que me había sucedido a mí. Las noticias, la radio y la televisión hablaban de luces en el cielo en forma de V. Había personas que las habían visto, otras que las habían fotografiado, e incluso algunas que las habían grabado en video. Era exactamente el mismo objeto que yo había visto salir de la nube que me había seguido todo el viaje. Mirando hacia atrás,
No puedo evitar pensar en lo que ocurrió durante ese viaje. No parece coincidencia que algo así me siguiera desde que salí de Washington, D.C., hasta que llegué a Arizona. Esa nube estuvo sobre mí todo el trayecto, como si me vigilara. Y cuando finalmente mostró lo que era, un ovni, las dudas comenzaron a aparecer. No podía ignorar lo que vi. No era algo que se pudiera pasar por alto u olvidar. Estaba ahí, moviéndose en el cielo, siguiendo mi misma ruta. Lo que más me hace pensar en todo esto es lo que llevaba en el remolque. Desde el principio algo no encajaba. La carga enviada por la Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa fue entregada en un lugar remoto en el desierto, a personas con uniformes de la NASA. No había seguridad en el sitio, lo cual me pareció raro, considerando lo que transportaba. Nada tenía sentido. Ya es inusual que dos agencias gubernamentales trabajen juntas, pero que lo hagan de esta forma sin medidas de seguridad es aún más extraño. Lo más desconcertante es que el ovni se dirigía hacia Phoenix, justo a la ciudad a la que debía llevar la segunda parte de mi carga. No sé si hay una conexión entre lo que llevaba en el tráiler y lo que vi en el cielo, pero es difícil no pensarlo. Todo parecía estar relacionado de alguna manera. No podía ignorar el hecho de que ese objeto en forma de V, con luces parpadeantes, se moviera en la misma dirección que yo. Lo seguí con la vista hasta que desapareció, pero no desapareció de mi mente. He pensado en esto muchas veces. No tengo una explicación. No sé si las tres agencias sabían más de lo que querían mostrar. Tal vez había algo más detrás de todo esto que no me dijeron. O tal vez el ovni no tenía relación con mi carga y fue solo una coincidencia. Pero después de ver lo que vi, es difícil creer en coincidencias. Ese viaje de 1997 no se me ha olvidado. Y no creo que lo haga nunca. El eclipse. El 11 de julio de 1991 fue el día que hubo un eclipse. Yo estaba en la azotea de mi casa en la Ciudad de México. No es que yo estuviera esperando verlo ni nada, pero mis vecinos sí estaban bien emocionados, porque decían que algo así no se daba todos los días. Me dijeron que subiera con ellos para mirar, y aunque al principio no quería, tanto me insistieron que al final subí. Era raro estar allá arriba, viendo cómo todo se iba poniendo oscuro, cuando todavía era de día. Los vecinos traían lentes oscuros o agarraban radiografías para ver el eclipse sin que les hiciera daño en los ojos. Yo no traía nada para taparme la vista, así que mejor ni lo miré directo. Me quedé viendo a los demás, a cómo lo veían bien atentos, como si fuera lo más importante que había pasado. Para mí era algo que estaba pasando y ya. Pero tenía que admitir que era extraño ver que se hiciera de noche, cuando todavía no era la hora. Cuando el eclipse estaba en su punto más alto, uno de los vecinos se quedó viendo hacia otro lado, y luego levantó la mano para señalar. Primero no le hice caso, pero luego los demás también comenzaron a mirar. Algo estaban viendo, algo que no era el eclipse. Yo, cuando vi que todos estaban en lo mismo, decidí voltear también para ver qué tanto estaban mirando. Al principio no entendía qué era lo que se suponía que debía ver. Luego lo noté. Era algo que estaba en el cielo, como un disco, pero no como los aviones que pasan o los helicópteros que a veces se ven. No era como eso. Estaba arriba, no tan grande, pero tampoco tan chiquito como para no notarse. Lo más raro es que no hacía ningún ruido. No se movía ni nada. Solo estaba flotando allí. Y brillaba, pero no como cuando algo refleja la luz, sino de alguna manera diferente, como si brillara por sí mismo.
pero sin ser demasiado fuerte. Nadie decía nada. Todos nomás lo veíamos. Se sentía extraño. Hubo quien empezó a decir que podía ser una nave o algo así, pero nadie sabía qué era en realidad. Lo que sí sabíamos era que no era un avión ni nada que hubiéramos visto antes. Así nos quedamos un rato, nomás mirando, y entonces de la nada se movió. Pero no como se movería un avión o un helicóptero. Se iba para un lado y luego para otro, rápido, como si no tuviera un camino fijo. Era bien raro, porque nunca había visto algo moverse así. Y de repente, en un segundo, desapareció. No se fue de a poquito ni nada. Nomás ya no estaba. Todos seguimos viendo el mismo punto en el cielo, esperando que volviera a salir, pero ya no apareció nada. Cuando el eclipse terminó, todos bajamos de la azotea. Los vecinos empezaron a hablar sobre lo que habían visto. Unos decían que seguro era un ovni. Otros trataban de encontrarle una explicación, algo que tuviera sentido. Yo no sabía qué pensar. Nunca me había llamado la atención esas cosas, pero lo que vi ese día no era común. No se podía explicar fácil. No era un avión, no era un helicóptero, no era nada que yo pudiera decir, esto es tal cosa. Era algo distinto, algo que, por más que le diera vueltas, no podía entender. Querida comunidad, qué bueno que siguen por aquí. Antes de continuar, quisiera recordarte que si aún no lo haces, te puedes suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas compilaciones de relatos. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como LocuTonyMX, LocuTonyMX. Ahí podremos establecer contacto, así que apreciaría mucho te añadieras a mi cuenta. Y ya por último, quiero recordarte que tu interacción es importante para seguir realizando estas compilaciones de relatos. Así que si este contenido es de tu agrado, por favor pulsa manita arriba. Déjame un comentario y compártelo con alguien que creas que puede llegar a integrarse a esta comunidad. En serio que te lo agradecería sobremanera. Y bien, querida comunidad extraordinaria, agradeciendo el favor de su atención, los invito a conocer esta noche un último e interesante relato. Vamos a él. 2004 en Monterrey. En el año 2004, allá en Monterrey, me tocó ver algo que hasta la fecha no se me olvida. Fue una tarde como cualquier otra. No tenía nada de especial. El sol todavía andaba por ahí, bajando poco a poco, pero aún alumbraba suficiente. Yo estaba sentado en el patio de mi casa, que da para el Cerro de la Silla, así que desde ahí siempre se ve clarito. Mucha gente decía que a veces aparecían cosas raras por esa zona, que si luces, que si sombras que se mueven solas. Yo nunca había puesto atención, pero esa vez fue distinto, porque me tocó verlo con mis propios ojos, y eso cambia todo. Me acuerdo que estaba nomás viendo sin mucho interés, sin pensar en nada, cuando noté que había algo en el cielo que no me hacía sentido. Primero pensé que era cosa de mi vista, pero entre más lo miraba, más me daba cuenta de que no era algo común. No era un avión, tampoco un helicóptero, ni nada que tuviera lógica. Era una cosa redonda, de color oscuro, como una mancha en el cielo. No brillaba, no tenía luces, no hacía ruido, nada. Nomás flotaba, sin moverse mucho, pero tampoco estaba quieto. No era tan grande, pero tampoco se veía chico. Lo que más me sacó de onda fue que parecía estar ahí, como vigilando algo o buscando quién sabe qué. Yo me quedé ahí sin moverme, mirando fijo. No hablaba, no respiraba fuerte,
Nomás veía. La cosa esa no hacía movimientos bruscos. Se movía despacito, con calma, como si no tuviera prisa. No subía, no bajaba. Nomás iba de un lado para otro, sin apurarse. No tenía alas ni ventanas. No tenía nada que me diera una idea de qué podía hacer. Se me hacía raro y la verdad, aunque no me gustaba lo que estaba viendo, tampoco podía quitarle los ojos de encima. Pasó un rato así, sin que nada cambiara. Yo seguía ahí, sin saber qué hacer, hasta que de pronto la cosa empezó a moverse diferente. Pero lo raro era cómo se movía. Esto se movía de una forma que no tenía sentido. Hacía cambios de dirección en seco, giros que parecían imposibles. Se iba de un lado a otro en ángulos raros, sin que pareciera que hubiera algo que lo empujara. Luego, sin aviso, aceleró tanto que desapareció en segundos. Ni siquiera pude seguirlo con la vista, porque se fue tan rápido que nomás parpadeé y ya no estaba. Me quedé sentado con los ojos fijos en el punto donde lo había visto por última vez. No supe qué pensar, ni qué sentir. Volteé a ver si había alguien más por ahí que también lo hubiera visto. Pero no había nadie. Parecía que fui el único que se dio cuenta de lo que pasó. Eso me hizo sentir raro.